Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este viernes 9 de mayo de 2014. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Lo que está pasando en la Fiscalía lo decidió Paloma Valencia con una frase insuperable. Una frase lapidaria, una frase histórica. De la campaña de Santos salió JJ y entró el fiscal. Nunca en la historia de Colombia se ha dado una intromisión más grotesca, más triste, más impúdica que la del fiscal general de la Nación en la política interna. Se desprendió de su investidura judicial, se desprendió de la dignidad de su cargo y resolvió hacer política barata. La contrapartida, la elección de su socia de oficina como magistrada de la Corte Constitucional. Do ut des, decían los juristas romanos, doy para que me des. La elección de esta señora, promovida desde Palacio con su mesa de unidad nacional, ganó estas intervenciones ridículas que el país comprende, que el país detesta y que le están causando un daño terrible a la imagen del gobierno y a cualquier perspectiva que le quedara todavía a Santos para la reelección. El tema del delincuente JJ no mereció rueda de prensa del fiscal. Esto es tan grave o más grave que el proceso 8000. 12 millones de dólares o 12,5 pagaron los narcos por los acercamientos o los servicios de acercamiento de JJ y de Chica, el hombre del computador de Palacio, el hombre más cercano a Santos, para conseguir el sometimiento de los narcos al gobierno. Todo eso se perdió, porque el gobierno prefirió las negociaciones con las FARC. Le daban más rendimientos políticos. Pues el tema de ese delincuente, un delincuente venezolano que no sabemos a qué título llegó al país, que no sabemos cómo paga sus impuestos en Colombia, que no es especialista en otra cosa que en la campaña negra y sucia porque no sabe hacer más, pobre infeliz, esa conducta no mereció del fiscal ni una rueda de prensa, ni siquiera un inicio de investigación que se conozca. Y hablando de los hackers, nos seguimos preguntando dónde están las pruebas de la interceptación. Que nos muestren una. ¿Y por qué mienten? ¿Por qué engañan? Dijeron que este señor Sepúlveda se había acogido al principio de oportunidad y que estaría dispuesto a declarar contra las personas que le financiaban su actividad ilegal. Mentiras. No ha reconocido ningún cargo, y por una razón fundamental, porque no tiene ningún cargo que reconocer, porque no ha cometido delitos. ¿Dónde están las interceptaciones de los correos al presidente? ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Dónde están las interceptaciones a periodistas cubanos sobre los secretos de La Habana? Díganos un secreto de La Habana que haya sido revelado que no sea por el diario El Tiempo y a través de su periodista Sonia Giraldo. Me parece que es como se llama, o Sania Gómez, o cosa por el estilo.
¿Y a quién le importa la babosería que diga Javier Márquez o las que diga Humberto de la Calle? ¿A quién le importa? ¿Qué hicieron el presidente y la fiscalía con la propuesta de los narcos? ¿Y esa propuesta llegó antes o después de la campaña electoral de Santos en el año 2010? ¿Cómo es esa secuencia? Esto se extendió hasta el 2011, es lo que sabemos, para ser desechado y para acoger la propuesta de los comunistas desde La Habana. Pero, ¿qué hicieron el presidente y la fiscal con esa voluntad de entrega que tenían estos narcos? Más del 60% del narcotráfico de Colombia, más de 8.000 hombres armados, todas las rutas, todos los laboratorios, todas las embarcaciones, todos los bienes. ¿Desecharon esa posibilidad? La señora fiscal, la señora Vivian Morales, tiene mucho que explicar. Un problema muy delicado se está quedando al descubierto en medio de todas estas cosas, un problema de ética profesional. Lo que hizo Rodrigo Pardo con el canal de televisión RCN no tiene perdón de Dios. No porque tenga gravedad, que no tiene ninguna, pero esa conducta de grabar a la gente cuando llegue al canal para pasar después la grabación en su contra, es una conducta absolutamente inadmisible desde cualquier postulado de ética profesional del periodismo. Y por todas partes aparecen dudas y circunstancias que tienen que ser aclarados. Nos dicen que la señora Nitza Vidales es la esposa de Florencio Sánchez, quien es el segundo de a bordo de Juan Carlos Giraldo por RCN ante la Fiscalía General de la Nación. De manera que cualquier cosa que se sepa en RCN la sabe el fiscal, y cualquier cosa que pase en la Fiscalía la sabe RCN Televisión. Eso nos parece no está bien. Comité Político del Centro Democrático a la expectativa por lo que ocurra con Luis Alfonso Hoyos. No encuentra ninguna razón para el retiro de esta altísima personalidad de la campaña de Óscar Iván Zuluaga. Pero ya se verá qué decisión toma el comité político. En las próximas horas podría haber una manifestación muy importante. Dólar a 1.900 pesos. Esta es la tragedia del país. Esto es el drama de la nación. Por eso la industria pide que la protejan. Por eso la industria automotriz colombiana está prácticamente en la quiebra. Solamente puede cubrir el 30% del mercado porque del 70% ya la sacaron los proveedores extranjeros. El último es Mazda, quien prefirió irse a México para venderle carros a Colombia. Colombia no es competitiva. Juan Manuel Santos la deja en la quiebra más absoluta. Encuesta Gallup. Y una encuesta de enorme importancia. Se las explicaremos a ustedes. Pero de acuerdo a esa encuesta, la reelección de Santos está sepulta, perdida. No tiene ninguna capacidad de recuperación. Brutal arremetida de Maduro contra la oposición en Venezuela. Estos son los resultados de los famosos diálogos de paz. Arremete contra los estudiantes, detiene a 243 de ellos, acusándolos de todos los actos terroristas imaginables, los actos terroristas que cometen los hombres de Maduro precisamente, y en el proceso a Leopoldo López da las órdenes, porque Maduro le da las órdenes al Poder Judicial en Venezuela, así como Santos le da las órdenes al Fiscal General de la Nación aquí en Colombia. Eso pasa en Venezuela. Esa es la negación de todas las libertades. Pues 243 detenidos y el proceso contra Leopoldo López congelado. Mientras tanto, sigue en una mazmorra purgando el delito de opinión y el delito
de hacer política y de pedir libertad para su pueblo. Ucrania arde. Continúan los preparativos para el referendo separatista después de que Putin dijera que no lo aprobaba, que no lo respaldaba, pero ya estaba hecho todo. Entonces Kiev arremete, los prorrusos de Ucrania del Este están dispuestos a ese referendo. Ucrania, un problema enorme para Europa y para la paz del mundo. La señora Bachelet, presidenta de Chile, enfrenta a los estudiantes de ese país, que volvieron a las manifestaciones que habían hecho a finales de su gobierno. Violentas manifestaciones pidiendo educación gratuita y de calidad. Son términos antinómicos. La educación de calidad no puede ser gratuita. La pregunta es simplemente ¿quién la paga? ¿Quién la paga? Si la pagan los estudiantes que están en la calle, los padres de ellos, o los pagan los padres de los que no están en la calle, a través de los impuestos que le pagan al gobierno para que atienda ese pequeño frente. Y curiosamente, Chile tiene el mejor nivel educativo de América, incluyendo el nivel técnico, de alta técnica, de formación profesional, que aquí en Colombia no se conoce. En Siria gana Bashar, lo que significa que gana Putin, el país destruido, el armisticio en Homs, en Alepo 50 muertos ayer. Solamente el sábado volvería el bombeo de petróleo de Caño Limón. Resultado, mes y medio de pérdidas por 200.000 barriles, por $100 el barril. Esos son 900 millones de dólares perdidos. Repetimos, 900 millones de dólares le cuesta esta gracia a Ecopetrol. Sale Hernán Rincón del Banco Popular definitivamente. Se había anunciado su retiro, su renuncia. Se va un grande de la banca colombiana, de la banca tradicional, de la banca más seria, de la banca profesional, que convirtió al buen banquero en un modelo de todas las virtudes que antiguamente los romanos atribuían al buen padre de familia. Y los triunfos de Santiago Giraldo en Madrid son para la historia del deporte colombiano. Vamos por más, desde luego, pero los triunfos sobre Tsonga y ayer sobre Andy Murray pasarán a la historia. Este muchacho nos ha dado una voz de aliento entre tanta desesperanza. Y hoy recordaremos lo que fue en 1945 el fin de la Segunda Guerra Mundial. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas aquí, desde la Hora de la Verdad. Muy buenos días, con este ritmo maravilloso de Buenavista. Comenzamos hoy viernes, ya llega el fin de semana. Bueno, dice la senadora electa del partido de la U, Paloma Valencia, con esa genialidad que la caracteriza, que del partido de Santos salió JJ Rendón y entró el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre. Oigan, qué razón tiene, ¿verdad? En un caso sin precedentes y sin ningún pudor, el fiscal de la Nación, en un gesto de absoluta parcialización, salió en rueda de prensa a condenar al supuesto hacker, que aunque según sus mismas palabras se barajan simples hipótesis. Él dice que por lo que hay son hipótesis, sí mereció todo un show televisivo, a diferencia del narcoescándalo del cual el fiscal no dijo nada. Eso sí, no mereció show televisivo, por eso digo que en un gesto de parcialización descarado, ¿no? Y no solo eso, sino que muchos ven extrañas coincidencias en algunas fechas y cuestionan su proceder. Recordemos que Daniel Coronel fue el que hizo las revelaciones sobre JJ Rendón y Germán Chica en una columna y esos oscuros acercamientos con tenebrosos narcos que dejaron una propina de 12 millones de dólares y que no sabemos dónde está ese dinero. Nadie lo tiene, dicen. Bueno, pues eso lo hizo, la columna fue un domingo y el allanamiento de la oficina del supuesto hacker fue el lunes a las 4 de la tarde.
La pregunta es, ¿pura casualidad? Desde la Fiscalía dicen que fue simple coincidencia, algo que muchos pues no creen del todo y que atribuyen a las diferentes manifestaciones de un fiscal que no solo no ha demostrado imparcialidad, esa es una realidad, sino que se ha casado claramente con la causa santista. Recordemos sus manifestaciones a favor del marco para la paz y sus críticas constantes al procurador porque no tiene su mismo punto de vista. En definitiva, ¿qué razón tiene Paloma Valencia cuando dice que de la campaña de Santos salió JJ Rendón y entró oficial y públicamente el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre? Claro, que no ha podido mostrar una prueba sobre nada, sobre nada. Todo es una fantasía, todo son hipótesis, suposiciones, coincidencias. Que es que con esto se estaba atentando contra las conversaciones en La Habana. No me diga, no me diga. ¿Dónde están las interceptaciones a La Habana? ¿Y dónde está el uso de esas interceptaciones? ¿Y cómo con el uso de interceptaciones se pueden acabar o se pueden entorpecer o se pueden dilatar o complicar los diálogos de La Habana? A ver, explique, señor fiscal, sea serio, por una vez sea serio, y explique de dónde saca usted esas conclusiones, de cuáles antecedentes. Esto es todo palabrería, es el uso descarado de una altísima investidura judicial para un proceso político. Y Montserrat, ¿no ha visto usted la extraña coincidencia entre este escándalo del hacker, el escándalo ridículo del hacker, con la elección de la socia del fiscal, socia de oficina, como magistrada de la Corte Constitucional? Claro. Esa claro. También es otra coincidencia, como estamos hablando de coincidencias. Qué curioso. Sí. Claro, curioso, ¿no? Curioso. Sí. El fiscal hace el escándalo y el gobierno le garantiza el nombramiento de su socia como magistrada de la Corte Constitucional. Qué curioso, qué raro. Doy para que des, decían los romanos. Do ut des. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes 9 de mayo del año 14, son las 6:23 de la mañana, mientras el vicepresidente Angelino Garzón hace ingentes esfuerzos para reanudar hoy las conversaciones de los campesinos y el gobierno. La marcha agraria y campesina toma vuelo. Llega a Popayán, desde varios puntos del sufrido departamento del Cauca, cuna del ministro del Chirrinche. Campesinos agrupados en la cumbre agraria, campesina, etnia y popular participarán en una movilización con más de 10.000 manifestantes. Por otro lado, intensas protestas en límites de los departamentos del Huila y Caquetá se mantienen. Ya van 10 heridos. En Pitalito, alerta roja en el hospital de la segunda ciudad del Huila. Secuestrado o retenido un teniente de la policía en límites de Huila y Caquetá. Otro agente herido con arma blanca por defender caravana con alimentos. Campesinos del Valle se unieron al paro agrario en el corazón del Valle, Tuluá, y se preparan para adelantar paro cívico indefinido. La Asociación de Campesinos del Valle del Río Cimitarra y municipios del sur del Bolívar, Antioquia y Santander también disparan contra comerciantes en Palestina, Huila y al sur del Huila. Como anticipo al paro nacional de maestros, paro educativo en colegio de San Juan Cabrera en Neiva, así como en Bogotá, campesinos también se encadenan en Garzón. Desde la sede nacional de la USO, ubicada en Barranca Bermeja, miles de campesinos y mineros del sur de Bolívar, especialmente de Yondó, Cantagallo, participan en caravana de buses. Por lo menos 4.000 personas se unirán a grupos que están llegando del Catatumbo, Arauca y Santander. También otros 2.000 provenientes de los municipios de Santa Rosa del sur San Pablo, Cimití, Montecristo y Curumitas, Puerto Wilches.
Lo mismo que labriegos de Sabana de Torres, San Vicente de Chucurí y Bajo Simacota, campesinos y mineros del sur de Bolívar y nordeste de Antioquia, concentrados en Lizama, sobre la Villa Barranca. Todo coincide con la visita del presidente candidato hoy a Bucaramanga. Manifestantes de la región del Catatumbo se acercan a la vía Pamplona-Cúcuta. 120.000 indígenas de la UNIC se unen al paro agrario. Y como para rematar, mina antihumana ocasiona amputación de una pierna a un soldado, a un héroe de la patria profesional en el sur del Tolima, del Comando Fuerza Tarea Zeus, carga puesta por el Frente 21 de las FARC, y mientras esto ocurre, después de mes y medio, apenas el lunes, empieza el bombeo en Caño Limón, y estas noticias son con recibo, y eso que me hacen falta datos de muchos lugares de Colombia. Cuando pa' Cuba me voy, doctor Londoño. Entonces, qué horror. La hora de la verdad, mientras haya un colombiano que quiera escucharnos, mostraremos el camino de la verdad y de la luz. @Barbería Barca. Muy bien, esta pues es la situación del país, incendiado por todos los frentes. Y valga una corrección, querida Montserrat, sobre un lapsus, pero de esos lapsus que se siguen cometiendo en Colombia y que llevan a una confusión políticamente detestable, porque dijiste Montserrat, que Paloma era senadora electa del partido de la U. Desde luego que no. Fue electa contra el partido de la U, porque el partido de la U es el partido de la mermelada, es el partido del presidente Santos, es el partido de los que han entregado su alma por un plato de lentejas. Paloma Valencia es del partido Centro Democrático, que sí es el partido del presidente Uribe. De manera que corregimos ese lapsus de nuestra queridísima compañera Montserrat Fernández y los invitamos a ustedes a que diferencien muy claramente el partido de la U del partido del Centro Democrático. Y yo, hablando de los bandidos esos de La Habana, dije Javier Márquez, no, es Iván Márquez, por supuesto, todos saben, tampoco se llama Iván Márquez. Esos desgraciados no se sabe, ni se sabe cómo se llaman. Lo único que se sabe es que siguen sembrando de minas el país, como esas que le volaron la pierna a otro héroe de la patria. Pero no importa, como apenas es un soldado, ¿qué importa, no? Sigamos nuestro camino sin tener esa carga en la conciencia. ¡Qué horror lo que está pasando en Colombia! Definitivamente Santos está dejando un país vuelto pedazos, como los colombianos lo entienden. Jessica López. Hola, buenos días para todos nuestros oyentes, 6:28 en la mañana. Hoy es viernes y nos parece muy importante que ustedes tengan presentes, queridos oyentes, que en el mundo están teniendo lugar muchos diálogos de paz. No lo hemos analizado, pero sí que vale la pena. Empezamos por el diálogo entre Israel y Palestina, uno de los más importantes del mundo, como ya ustedes saben, y bueno, los que no saben vale la pena mencionarlo. Israel hace unos días decidió levantarse de la mesa con Palestina porque resulta que el grupo Al-Fatah decidió hacer alianzas con uno de los grupos extremistas más duros del mundo, se llama Hamas, el grupo palestino que se dedica a tirarle cohetes a Israel y que ahora pues entra a esta escena diciendo que va a hacer alianzas con Al-Fatah. Por eso Israel se levanta de la mesa en un tono muy corajudo, como dicen algunos internacionalistas. El segundo caso que tenemos es Ucrania y Rusia. Ya sabemos que estos diálogos no van para ningún lado porque hay un personaje muy importante y es el señor Vladimir Putin, el presidente de Rusia, que no ablanda su brazo para acercarse a Ucrania como todos esperarían. El tercer diálogo de paz que está sobre la mesa es el de Afganistán y el grupo extremista Talibán. Este tampoco avanza por una sencilla razón, y es que al grupo Talibán no le interesa hacer mediaciones con el grupo político de Afganistán más importante, porque ellos siguen viviendo del opio, de la platica que les da la droga, y por eso siguen poniendo atentados todos los días en diferentes provincias afganas. El cuarto caso, por
tristeza hay que decirlo, es el nuestro, el colombiano. Los inútiles diálogos de paz que el gobierno Santos y las FARC comenzaron el 4 de septiembre del año 2012 y que no se necesita ser un politólogo con maestrías encima para saber que no han resultado en nada. No han encaminado a lo que todos deseamos y es acabar esta guerra absurda en la que estamos involucrados. El cuarto y uno de los más importantes también diálogos de paz es el que se adelanta en Venezuela, que son asesorados entre otros países por Colombia, como lo hemos dicho aquí, bajo la representación de la canciller María Ángela Holguín. Estos diálogos entre el gobierno del señor Nicolás Maduro y algunos representantes de la Mesa de Unidad Democrática, que en este caso no agrupan a la verdadera oposición de Venezuela, iniciaron el 10 de abril. O sea, llevan 29 días y las conclusiones para lograr la paz, un camino democrático de reconciliación en Venezuela, no han llegado a nada. ¿Por qué? Porque ayer el vicepresidente de nuestro vecino país dijo que el gobierno chavista decidió nuevamente postergar la cuarta reunión de la mesa de diálogo para la semana que viene. Los opositores de verdad en Venezuela dicen que sentarse a la mesa con un hombre como Maduro es una total desfachatez, más cuando este hombre ordena arrestar a 243 estudiantes bajo la acusación de ser unos terroristas. Y termino con algo muy importante y es lo que dice Estados Unidos. John Kerry, el secretario de Estado de los Estados Unidos, que siempre ha mediado en los diálogos que les acabo de mencionar, también sale a hablar de Venezuela. Dice que su país está muy preocupado por la crisis en nuestro vecino país, pero que es partidario del diálogo y por eso apoya totalmente los diálogos patrocinados por la UNASUR en Caracas, con la esperanza de que los venezolanos vean una luz y afronten como debe ser los retos que se les vienen. Esa es la conclusión. Esas son pues las conclusiones de los acuerdos entre Maduro y la oposición. Jessica, hasta ahí llegaron. Y mientras tanto sigue en Venezuela la marcha de la carestía, la marcha de la escasez de alimentos, de cualquier cosa que se necesite en Venezuela, cualquier cosa falta. La marcha de la represión brutal, que ayer tuvo manifestaciones particularmente duras, y todo conectado con la decisión de Maduro, es decir, del Poder Judicial, porque en Venezuela no hay Poder Judicial libre, independiente, es un Poder Judicial dependiente como el que se está montando en Colombia, como el que quiere montar el presidente Santos, tener poder judicial de bolsillo. Por ahora tiene fiscalía propia y quiere tener también Corte Constitucional propia y seguramente la ha conseguido ya. Pues en Venezuela eso es así y entonces han tomado la decisión de dejar congelado, aplazado, postergado el proceso contra Leopoldo López para mantenerlo mientras tanto en la cárcel. Así no tienen que enfrentar la petición que han hecho sus abogados para que lo dejen en libertad mientras se adelanta cualquier juicio. Obviamente en su contra no hay una prueba, ninguna. Tiene más pruebas el fiscal de aquí, en el caso de los hackers, que las que tenga el fiscal de allá, en el caso de Leopoldo López. Entonces, para contrarrestar la indignación de los venezolanos por esos hechos y por esos abusos contra Leopoldo López y contra la oposición venezolana, cogen a palo a los estudiantes, meten a la cárcel a 243, les desbaratan sus campamentos a la fuerza y sigue la ronda de iniquidad. Y por eso, doctor Londoño, es muy válido lo que dice el pueblo del común, tanto en Colombia como en Venezuela, como en Israel, como en Ucrania, como en Afganistán. ¿Qué hacen sentados con unos terroristas en la mesa? Esa es la pregunta. ¿Usted qué hace sentado con Nicolás Maduro cuando ve todos los atropellos contra el pueblo? Y los colombianos de a pie, los que se preguntan, ¿qué hacemos sentados con las FARC en La Habana mientras las FARC siguen haciendo las atrocidades, matando a la gente, secuestrando? Esa es la pregunta, y la pregunta válida, muy respetable de los oyentes y de toda la gente que se indigna ante este tipo de diálogos de paz que tienen lugar hoy en el mundo. Eso ya lo dijo hasta la Cruz Roja Internacional. Dijo, los colombianos no creen en el proceso de paz porque no hay ninguna demostración tangible de que eso sirva para algo. Exactamente. Ninguna. Entonces, cada vez la gente está más desesperada, más entristecida y más indignada con esta fantochada que es el diálogo de La Habana.
Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues hoy amanecemos hablando de lo que hemos amanecido hablando en los últimos días, porque el precio del dólar sigue siendo noticia. Ayer rompió ya la barrera de los 1.900 pesos, se alcanzó a negociar a un precio mínimo de 1.898 pesos con 85 centavos. El precio de cierre del dólar ayer fue de 1.900 pesos con 9 centavos y la tasa representativa del mercado para hoy es de 1.902 pesos con 15 centavos. Ahí está, en esa barrera, en los 1.900, rompiéndola. Ya veremos cuál será el comportamiento de hoy. Lo cierto es que mientras esto ocurre, mientras llegamos a este dólar de los 1.900, mientras se aleja el dólar Cárdenas, recordarán ustedes ese dólar de 1.950 pesos que tanto celebraba el ministro Cárdenas cuando alcanzó ese precio y cuando lo superó, porque recuerden ustedes, llegó inclusive hasta los 2.000. Pues mientras esto ocurre, doctor Londoño, con este dólar de 1.900 pesos, la industria colombiana clama a gritos que la protejan, porque este dólar la está reventando más de lo que ya está. La industria automotriz colombiana, como decía usted al comienzo del programa, cubre tan solo el 30% del mercado. Un 70% de los vehículos que se venden hoy en día en el país son vehículos importados y que llegan a un precio con el que le está saliendo muy difícil competir a la industria automotriz colombiana, que es esa industria y la industria de los autopartistas, que también se empiezan a asfixiar. Así están las cosas, doctor Londoño, con una industria pues clamando a gritos que la ayuden, un dólar rompiendo la barrera de los 1.900 pesos y un Banco de la República que anuncia que se podría aumentar la compra de dólares después de junio. Recuerden ustedes que el plan de compras de dólares del Banco de la República tiene presupuestado 1.000 millones de dólares entre marzo y junio de este año. Después se podría estar hablando de un aumento en las compras. Actualmente compran aproximadamente 18 millones de dólares diarios, pero el precio del dólar rompe la barrera de los 1.900. Sí, señor, y usted dijo que había llegado a 2.000, no, lo corrijo, pasó los 2.050, Sergio. Sí, señor, los pasó. Pasó los 2.050 pesos, es decir, ha bajado 150 pesos en un ratico. Esa es la ruina del que trabaja en Colombia, porque al impulso de este dólar regalado, la gente se va a pasar vacaciones a Cancún en México y no a Cartagena. La gente compra importado en lugar de comprar cosas acá. Y los exportadores se quiebran. Y el gobierno paga la deuda más barata. Claro, obviamente. Es que ese es el tema. Y por eso a este país azucarero que está exportando 800.000 toneladas de azúcar, le está llegando azúcar de Brasil. Pues claro. Y le está llegando café del Perú. Pues claro. Y nos están inundando de productos importados. Pues claro. ¿Quién tiene la culpa del desastre de la industria colombiana y del campo colombiano? Un señor que se llama Juan Manuel Santos. ¿Y a quién le conviene? ¿Y a quién le conviene? Pero, claro, le conviene. Saca partida claro partida sí. Porque la deuda externa del país es mucho más barata. Y también le digo una cosa, los cuadros de Botero también le salen más baratos. Todo sale más barato, doctor Londoño. Sí, los cuadros de Botero. Todo pagado en dólares sale más barato ahora. Todo pagado en dólares sale más barato. Lo que sale caro es para el país, para el empleo nacional, para la vida de los colombianos, tener un dólar en el piso. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. Gallup publicó ayer una encuesta y aclaramos a los oyentes que fue tomada entre el 24 de abril y el 3 de mayo. De manera que en los resultados no se tienen en cuenta los escándalos acaecidos en la última semana. Empecemos por la imagen del presidente candidato Juan Manuel Santos. El 58% de los encuestados tiene una imagen desfavorable y solo el 34% de ellos tiene una imagen favorable. De hecho, la desfavorabilidad del presidente candidato es mayor entre los encuestados si se tiene en cuenta la desaprobación de su gestión en temas como la seguridad, cuya desaprobación es del 82% de los encuestados, la corrupción del 80% de los encuestados, la guerrilla del 71% de los encuestados, el costo de la vida, cuya desaprobación es del 71% de los encuestados, el narcotráfico del 66%, el agro del 66%,
el desempleo el 65%, la economía la desaprueban el 60% de los encuestados y el 75% de los encuestados coinciden en que el cubrimiento a la salud ha empeorado. En cuanto a la imagen de los candidatos, es de resaltar el aumento del candidato Óscar Iván Zuluaga, con un 37% de imagen favorable y un repunte de 17 puntos porcentuales en comparación con la encuesta anterior. Óscar Iván Zuluaga tiene una imagen desfavorable del 26%, similar a la de la encuesta anterior. Marta Lucía Ramírez tiene una imagen favorable del 46%, con un repunte de 14 puntos porcentuales y una imagen desfavorable del 15% en disminución. Enrique Peñalosa tiene una imagen favorable del 54%, venía del 45% en la encuesta anterior, y tiene una imagen desfavorable del 32%. Los encuestados le pasaron su cuenta de cobro al proceso de paz. El 53% de los encuestados no cree que en esta oportunidad se llegará a un acuerdo que ponga fin al conflicto armado con las FARC. El 78% de los mismos no está de acuerdo en que los miembros de las FARC, una vez hayan dejado las armas, puedan participar en política sin tener que pagar cárcel. El 73% de los encuestados no cree que de firmarse un acuerdo con las FARC cese la violencia ideológica. El 81% de los encuestados no cree que de firmarse un acuerdo con las FARC ayudarán a combatir el narcotráfico. El 78% de los encuestados no cree que de firmarse un acuerdo con las FARC harán esfuerzos por reparar a sus víctimas. Doctor Londoño, y terminamos esta revisión de la encuesta con la imagen desfavorable de las instituciones colombianas. La desfavorabilidad del sistema judicial colombiano, 73%. La desfavorabilidad de los partidos políticos, 71%. La desfavorabilidad del Congreso, el 68%. Y esta imagen desfavorable contrasta con la imagen favorable de las fuerzas militares en el 71%. Sí, el 73% de los colombianos no creen en la administración de justicia. Terrible. Pero volvamos al punto central. Con la desfavorabilidad de Santos está perdido. Entendamos esto, queridos oyentes. Favorabilidad no quiere decir voto a favor. No quiere decir eso. Yo puedo tener una imagen favorable, diga usted, de Marta Lucía Ramírez, como efectivamente la tengo, pero es posible que no vaya a votar por ella. Pero la desfavorable sí es voto en contra. Yo no voy a votar nunca, ni nadie va a votar por una persona respecto a la cual tenga una imagen desfavorable. La desfavorabilidad es voto en contra. La favorabilidad no es voto a favor. Queda entendido. Luego, si uno tiene el 58% de imagen desfavorable, que es la más alta que tiene ningún personaje nacional, porque Nicolás Maduro le gana de lejos, tiene el 90% de desfavorabilidad, su íntimo amigo, pero Santos con el 58% de imagen desfavorable está perdido. Y con la imagen desfavorable que tiene su gestión de gobierno en todos los puntos esenciales, está perdido. La gente ve con muy malos ojos lo que está haciendo en materia de guerrilla, en materia de narcotráfico, en materia de salud, en materia de educación, en materia de economía, en materia de empleo, en todas las materias cerradas. Y en materia de corrupción, doctor, 80%. No, en materia de corrupción es dramático. Más del 80% de los colombianos cree que este es un gobierno corrupto. Claro. Puesto la mermelada, los ñoños y los musas, el computador de Palacio y ahora pues este escándalo monumental con JJ Rendón y con Germán Chica, su hombre de confianza. Y a propósito, en un minuto hablaremos con alguien que sabe muy bien quién es Germán Chica, qué es lo que maneja Germán Chica y cómo es el pez gordo que debiera tragarse la fiscalía si es que tuviéramos una fiscalía seria e independiente, que lamentablemente no es el caso. En un minuto estaremos con el senador electo por el partido de la U, por el Partido Centro Democrático. Ya estoy como Montserrat, ya estoy hablando del partido de la lapsus U. Lingus, Señor. lapsus lingus. Sí, lapsus Oiga, lingus, pero gravísimo, Sí, porque pero, es que... Sí, pero que grave, ¿no? Eso significa que de verdad pasa más habitualmente de lo que pensamos. Claro, tanto claro, tiempo y que hablando mucha de la gente U. sigue Pido confundida disculpas,
con el pido cuento del disculpas. partido de la U. Yo también, no, Sí. yo también. Por el partido Sí, que- Centro Democrático, Centro que es el Democrático, contrario al partido de la U, que es el partido de los traidores, de la mermelada, de la corrupción, De los ñoños. de los Benedettis y de los Barreras. ñoños, Barreras y de toda esta cosa pues horrorosa que por desgracia fue electa con los votos del presidente Álvaro Uribe Vélez. En un minuto estaremos con el senador de Centro Democrático, Ernesto Macías. Y